Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y vamos a iniciar esta conferencia. Bienvenidos al Centro Cristiano La Joya. Nosotros estamos ubicados en la calle Zacatecas, número 30, Colonia La Joya, municipio de Tultitlán, Estado de México. Yo soy el pastor Jorge Rico y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a iniciar ahora sí la conferencia y pedir al Señor que Él nos hable, que Él nos bendiga, que Él nos llene de su presencia. Y ¿sabe una cosa? Dios es bueno. Dios es fiel, Dios es el Todopoderoso y yo quiero que hoy declaremos esa gran bendición sobre nuestras vidas. ¿Le parece que vemos? Padre, damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno y gracias Señor porque cada día nos enseñas cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que nos edifican, que nos hacen crecer. Háblanos el día de hoy. Gracias Espíritu Santo porque tú estás aquí y yo quiero que te muevas con libertad en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos al Centro Cristiano La Joya. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, soy el pastor Jorge Rico y vamos a iniciar con la conferencia. El día de hoy la titulamos Reconócelo en todo. Reconócelo en todo. Fíjese, no sé si se ha puesto a pensar qué tanto usted reconoce a Dios en todo. A veces estamos en el mercado comprando mandado y todo, hablando a las damas y de repente alguien puede decirle, oye, me enteré que te hiciste cristiana o que te estás reuniendo, estás leyendo la Biblia y hay personas que dicen, no, 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 es un familiar, pero yo no. ¿Usted reconoce a Dios en todo? Cuando por alguna razón, en cualquier situación que nos encontramos del trabajo, de la escuela, en cualquier situación, ¿usted reconoce a Dios en todo? Cuando Dios le sana, cuando Dios le libera, cuando Dios le restaura, cuando Dios le da un trabajo, cuando el Señor bendice a sus hijos, ¿usted reconoce que viene de Dios? Y hoy vamos a tocar esto porque esto es muy importante, que nunca se le olvide y que lo guarde en su corazón y que diga, Señor, yo quiero reconocerte siempre, siempre porque tú eres bueno. Vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros reconocemos a Dios, Él se agrada de nosotros y nos va a dirigir para mejorar la forma de vida. Y por eso habla de, dice, Él enderezará tus veredas. Nos va a dirigir para mejorar nuestro estilo de vida, mejorar nuestros caminos y hacer las cosas cada vez mejor. Yo quiero decirle algo, le voy a leer el mismo versículo en diferentes versiones para que vea qué interesante el Señor lo enfoca. Dice aquí, primero dice Proverbios 3:6 en Reina Valera 60, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6 en Dios habla hoy dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Qué hermoso, ¿no? Como habla, un poquito diferente, pero dijo lo mismo. Luego vemos a Proverbios 3:6, nueva traducción viviente, busca su voluntad, mira qué interesante. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Busca su voluntad. Y aquí nos damos cuenta que Dios está interesado en que nosotros lo busquemos y que lo reconozcamos, que lo tomemos en cuenta en cada etapa de nuestras vidas. Hay personas que desde niños reconocen a Dios porque sus padres les piden que honren a Dios, que busquen a Dios, que oren para buscar dirección. Pero cuando el hijo ya es universitario, papá y mamá se alejan. No es que ya son grandes, ya son independientes. Y dejaron a los hijos desde la secundaria o desde la prepa y el hijo empieza a buscar las costumbres del mundo, de los amigos y empieza a alejarse de Dios y cuando el hijo termina su carrera no quiere saber nada de Dios, ya no quiere reconocer a Dios. Y eso es algo muy, muy, muy triste, muy difícil, porque empieza problemas fuertes por olvidarse de la sabiduría de Dios y un orden. Por eso dice en Proverbios 3:6, en la nueva traducción viviente, dice, ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Qué palabras tan hermosas y qué importante es todo esto. Y si se da cuenta, tenemos que enseñar a nuestros hijos a reconocer a Dios en cada etapa de su vida, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, cuando se va a casar, para conocer a su cónyuge, que ore y que Dios le dé a la persona
idónea, la persona adecuada que Dios tiene para él o para ella. Y después cuando vienen los hijos, Señor, danos sabiduría para ser buenos padres. Y cada etapa, en el trabajo, Señor, dame sabiduría para hacer las cosas bien en el trabajo, en la empresa que estás abriendo, Señor, muéstrame y dame la sabiduría para poner esta empresa, este negocio en el nombre de Jesús. En otras palabras es tomar en cuenta a Dios en todas las etapas. Esto se le enseña a los hijos y entonces Dios los va a bendecir, Dios los va a guiar y Él va a bendecir todo lo que hagamos. Y dice aquí, Él te llevará por el camino recto. Él te mostrará cuál camino tomar, qué decisiones tomar. Qué importante es lo que Dios dice. Yo quiero decirles que estos 5 versículos que yo les leí, con las, bueno, este versículo con las diferentes versiones, en todos dice en todos tus caminos, reconócelo en todos tus caminos. Todo dice en todo lo que hagas, en todos tus caminos, en todo lo que hagas. Pero mire lo que dice aquí al principio, reconócelo, ten presente al Señor, busca su voluntad y ten en cuenta a Dios. Palabras muy claras que dice reconócelo. Reconócelo. Siempre es importante que usted y yo reconozcamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, yo quiero poner un ejemplo del apóstol Pedro. Ponga mucha atención porque es algo muy, muy interesante y cómo el apóstol Pedro reconoció a Jesucristo en momentos especiales. Mire, acompáñeme a Hechos capítulo 3, versículo 1, y dice la palabra de Dios. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Una persona que no caminaba bien, la ponían en la puerta ahí sentado y pedía limosna para que lo ayudaran. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces dijo, una limosna, por favor. Así le decía a todos, y le dice a Pedro y a Juan. Entonces, versículo 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Yo creo que dijo, me va a dar una ofrenda, un dinero, algo especial, ¿no? Entonces versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y bueno, yo que el cojo pues no se esperaba esto y nomás estaba viendo así. Y ellos oraron en el nombre de Jesucristo, y en el versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo. Yo creo que ya estaba la alabanza, y estaba entrando Pedro y Juan, y dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar, y mire qué interesante cuando nosotros vemos cómo él estaba muy contento, muy emocionado, y dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Se llamaba La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ellos estaban asombrados y era algo sobrenatural, un milagro. Y si es que no puede ser, no se podía parar, estaba cojo, estaba deforme, no sé, tenía un pie más chico que el otro, mucho más chico que el otro, algo muy notorio, y de repente entra caminando, corriendo, brincando, dándole la gloria a Dios. Todos se asustaron y se emocionaron. Entonces vemos aquí en Hechos 3:11, sígame bien con esto porque está muy interesante. Dice, entonces Pedro, allí en el pórtico de Salomón, empieza a dar un discurso, y dice ahí, y se aprovecha de este cojo para darle la gloria al Señor, para reconocer que por medio de Jesucristo pasó todo esto. Y dice aquí, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Yo que se escuchó la voz, se corrió la voz, ¿qué creen? Sanaron al cojo, vénganse, y todos entraron a la reunión. Todos los de afuera que ni conocían del Señor, que no se congregaban, se llenó el lugar por este milagro. Y dice aquí, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí está reconociendo a Jesucristo y comentando ahí en medio del pórtico de Salomón y que el gobierno había matado a Jesucristo, que las autoridades, y si negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y le estaba diciendo lo que había pasado. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. O sea, en otras palabras, Jesucristo fue el que lo sanó. Entonces todos estaban atónitos, estaban impactados. Y todavía les sigue reconociendo a Jesucristo y les da un consejo, los ministra, les comparte la palabra, y en el versículo 7 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Le está diciendo ignorantes a los gobernantes, pero dice, fue por ignorancia, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Aquí viene la predicación, ¿no? Aprovecha el apóstol Pedro y dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de bendición. Y bueno, estaba esto muy interesante. Y de repente vemos en Hechos capítulo 4, versículo 1, dice: hablando ellos al pueblo, imagínense, todo lleno, estaba todo a reventar y todos con la boca abierta, los ojos puestos del milagro y de lo que Pedro le estaba predicando. Y dice el versículo 4, Hechos en el capítulo 4, versículo 1, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Fíjese, ellos, los sacerdotes y los saduceos, dice que estaban sentidos porque habían visto un milagro delante del pueblo, y ellos no hacían ningún milagro. Ellos estaban resentidos porque enseñaban al pueblo de Jesucristo. Ahorita vieron que dijeron, ustedes más los gobernantes, por ignorantes, mataron a Jesús. Entonces estaban molestos, estaban incómodos. Y aquí vemos algo muy interesante que Dios nos quiere enseñar. Dice, y además les hablaba de la resurrección, que Jesucristo resucitó, que él no estaba muerto. Y bueno, dice versículo 2, resentidos. Vuelvo a leer todo otra vez. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y aquí vemos algo muy interesante que Dios nos habla, y dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. O sea, los agarraron y los metieron a la cárcel. Y fue un cambio, algo impactante, estaban muy molestos. Y en el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Imagínense el impacto que produjo ese momento, ese milagro de que el cojo fue sanado y empezó a caminar y a correr y a brincar y a danzar. Se juntó el pueblo y dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El número de los varones, pero faltaban las mujeres y los niños. Imagínense el número de personas que estaban ahí. Pues por lo menos se duplicó el número, hay unos 10,000. Versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. O sea, todos se reunieron, las autoridades, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron. Imagínense a todas las autoridades, lo pusieron en medio a ellos. Dice, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros este milagro? ¿Por qué hicieron esto? ¿En nombre de qué? ¿Cómo hicieron esto?
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret ellos estaban reconociendo a Jesucristo. Ellos no tuvieron miedo, ellos dijeron: fue en el nombre de Jesucristo. Y dice aquí que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, se los dice directo a las autoridades, dice: a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, le dijeron: fue en el nombre de Jesucristo. Pues recuerden que ustedes lo mataron, pero él resucitó, y en el nombre de Jesús, este hombre está sanado. Versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire qué inteligente el apóstol Pedro. Estaba respondiendo las palabras de quién fue el que hizo el milagro. Fue Jesucristo, y les empezó a predicar. Y le estaba diciendo a las autoridades: y en ningún otro hay salvación para quien quiera ser salvo, ¿no? Les dijo: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesucristo. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pues ahí estaba la prueba, que estaba sanado. No podían atacarlos, no podían nada, porque ahí estaba el milagro, y no podían decir nada. Entonces dice el versículo 15: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, estaban platicando: ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Ahí está el testimonio vivo de que fue sanado. Versículo 16: diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Versículo 17: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Nos está molestando, nos está afectando. Nosotros somos los sacerdotes de este tiempo, somos las autoridades, nos está poniendo en vergüenza. Vamos a impedirles que hablen de ese Jesús. Entonces dice el versículo 7: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Los iban a amenazar. No sé qué les dijeron que les iban a hacer, pero dice: amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Versículo 18: y llamándolos, dijeron: a ver, vénganse otra vez para acá, vengan para acá. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero mire lo que dice, aquí es el resumen de todo esto que estamos platicando, porque usted y yo tenemos que reconocer a Jesucristo en cualquier lugar donde estemos, hablar de Jesús con denuedo y saber que Él es el que cambia vidas, el que transforma vidas, el que nos restaura, nos llena de su amor, nos levanta, nos hace una nueva criatura por su sangre preciosa. Entonces aquí dice el versículo 19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dijo: ¿ustedes consideran que es justo obedecer a ustedes más que a Dios? Y versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted y yo tenemos que hablar de Jesús, hablar de su testimonio, qué es lo que Dios ha hecho en su vida, qué es lo que Dios ha transformado, lo que usted ha aprendido de Dios, no lo podemos callar. Entonces dice aquí: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice: ellos entonces les amenazaron nuevamente, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Mire qué interesante. Pedro nunca le robó la gloria al Señor. Nunca le robó la gloria a Jesucristo. Y dije: ¿qué creen? Pues la verdad sí, oré y les dije: no tengo oro ni plata, pero lo tengo, te doy. Y como yo tengo mucho poder, en el nombre de Jesús, levántate. Y vieron, sanó. Yo fui el que lo hice caminar. No, eso no hizo Pedro. Pedro le dio la gloria a Jesús y dijo: es Jesús al que ustedes crucificaron el que sanó a esta persona. Jesucristo vive. Siempre le doy la gloria a Dios. Y dice aquí el versículo 21: ellos entonces
lo que obtuvieron es que la gente creyera en Dios, no en Pedro ni en Juan, sino en Dios, en Jesús. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Estaban emocionados, estaban tremendos, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, no estaba hablando con un niño, sino estaba un hombre adulto que dijo, sí, yo estaba enfermo, yo no caminaba y yo ahora camino. Era una persona adulta que estaba testificando de un milagro. Y yo quiero decirte que tú y yo tenemos que ser personas que reconozcamos a Jesucristo, que reconozcamos a Dios, que reconozcamos al Espíritu Santo y que enseñemos con denuedo la palabra de Dios, que hablemos con denuedo de Jesucristo, que Él murió en la cruz por ti y por mí, y que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tiene vida eterna. Que hablemos de Jesucristo, que por medio de Él rompió el acta de los decretos, rompió el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, y que ahora somos libres por la sangre de Cristo. Que nosotros reconozcamos a Jesucristo, que Él viene por segunda vez por nosotros, según Mateo 24, va a venir a nivel nubes y ahí nos va a recoger a todos. Primero los muertos y luego nosotros, nos va a recoger para vida eterna. Tenemos que reconocer a Jesús en todo, en todo. Y no se le olvide, y esto tienen que enseñárselo a sus hijos, reconocer a Jesucristo en todo. Y bueno, 1 Timoteo 6:12, en la Nueva Versión Internacional dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, haz tuya reconociendo a Jesucristo, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración. Tú hiciste una declaración, recibir a Cristo en tu corazón, porque dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso dice, y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Reconócelo. Pelea la buena batalla de la fe. Y 1 Timoteo 6:12, en Reina Valera 60, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Acuérdate que tú reconociste a Jesucristo como único Señor y Salvador y le pediste que entrara a tu corazón, a la cual así no fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y bueno, aquí lo interesante es que reconozcamos al Señor en todo, pero también en tus pecados. Si tú reconoces a Jesucristo en tus pecados, Señor, me equivoqué, perdóname, Señor Jesús, yo me equivoqué, ayúdame, límpiame con tu sangre preciosa y restáurame. Si usted reconoce a Jesucristo en su pecado, en sus errores, Dios lo va a perdonar, Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar vida eterna, porque a eso vino Jesucristo, no a condenar al mundo, sino a bendecir, a ganar almas para Cristo, a restaurarte, a bendecirte, a perdonarte. Y aquí tenemos que reconocer a Dios y decirle todos nuestros errores y todos nuestros pecados. Mire, Salmos 32:5, Nueva Versión Internacional dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y cuando Dios te perdona tu maldad y tu pecado, Él te restaura, Él te bendice y permite que Jesús venga a tu vida. Qué hermoso, ¿no? Esto es algo increíble. Es por eso que nosotros tenemos que reconocer al Señor, a Dios, como ese Rey de gloria, como el Rey de reyes y Señor de señores. En cada momento usted y yo tenemos que reconocer que nuestro Dios, nuestro papá, es el Rey de gloria. Mire, el Salmo 24:10 dice, ¿quién es este Rey de gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la gloria. Salmo 24:10. Qué importante es que nosotros podamos pedirle a Dios y decirle, sí, Señor, tú eres el Rey de la gloria. Te amamos, te exaltamos y queremos que tú siempre guíes nuestras vidas, que tú siempre nos bendigas y nos llenes de tu presencia. Y yo quiero que el día de hoy, yo quiero orar por ti para que tú siempre reconozcas al Señor. Aun cuando estés en situaciones difíciles, de que te quieran ofrecer alguna cosa como alcohol, droga, o alguien te diga, no quieres tener relaciones sexuales que no sea tu cónyuge, que tú reconozcas a Dios y digas, no, porque tengo un Dios que amo y no lo quiero ofender, no quiero fallar. No, esto no lo hago. Hoy vamos a robarnos esto y nos lo repartimos a mitades y no, porque yo reconozco a mi Dios que Él me está viendo y yo honro a mi Dios y no hago cosas
que le afecten y no quiero dañar a mi familia. Qué importante es todo esto, que nosotros podamos valorar y reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en todo lo que hagamos. Y que esto se lo enseñemos a nuestros hijos, que ellos reconozcan a Dios en cada etapa de su vida y que le den la gloria al Señor. Reconocerlo es honrarlo, reconocerlo es decir, Él es mi Dios y a Él respeto y a Él quiero agradar. Por eso dice aquí, ¿quién es este Rey de Gloria? Es el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria, es mi papá, es mi Señor, es mi Dios. En el nombre de Jesús lo declaro. ¿Qué le parece? ¿Lo vamos a hacer? Yo quiero hoy hacer un llamado a salvación. Yo sé que hay personas en tu casa que están viendo esta conferencia y si no has tenido un encuentro con Jesucristo, no le has pedido a Jesús que entre a tu corazón, hoy quiero que tengas esta oportunidad. Yo quiero que hoy puedas tener vida eterna, como dice la palabra de Dios. Cuando usted fallezca, va a llegar al tercer cielo y ahí hay un libro que se llama el libro de la vida. Y ahí va a decir, ¿cuál es su nombre? Va a decir su nombre, va a decir, sí está aquí, pásele. Pero si usted no recibió a Cristo en su corazón, usted dice, no, usted no está aquí, no pasa. Y se va a un lugar muy caliente. Y yo quiero que usted se vaya con Jesucristo. Usted y yo nos vayamos juntos con Jesús. Entonces, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Por favor, que todos hagan esta oración. La abuelita, la tía, el primo, el sobrino, todos júntense, por favor, y de todo corazón repitan esta oración para que tengas vida eterna. Repite conmigo, Padre Celestial, yo reconozco que he pecado y te pido perdón. Me arrepiento y no vuelvo a hacer lo que hice. Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por todos mis problemas y por todas mis necesidades y que resucitaste al tercer día y estás a la diestra del Padre. Señor Jesucristo, yo te pido que en este momento entres a mi corazón. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Yo te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy Jesucristo ya está en mi corazón y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues felicidades si tú hiciste esta oración. No te imaginas la gran bendición que viene a tu vida. Te invito a que sigas buscando a Dios, que lo conozcas, consigue una Biblia y empieza a leerla. La Biblia se lee desde el Nuevo Testamento. Buscas en el índice Nuevo Testamento y empieza a leerlo. Está más o menos después de la mitad de la Biblia, de ese libro grande. Después de la mitad está el Nuevo Testamento. Empieza con los evangelios, son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego sigue Hechos, Romanos, Corintios, y te sigues hasta Apocalipsis, seguir todo, y luego ya te regresas al Antiguo Testamento, que es el inicio de la Biblia, y te lees todo completo. Así es como se lee la Biblia. Yo te invito a que sigas buscando de Dios, síganos buscando todos los domingos. Tenemos 2 reuniones de la conferencia, hay una conferencia, y también te integres a los cursos bíblicos que estamos dando. Es una bendición, son gratuitos y son en línea. Y no hay límites, estés en cualquier país que me estés viendo, puedes tomar estos cursos sin ningún problema. Ahora, algo importante, yo quiero que el día de hoy tú ores para que el Señor ponga en tu corazón reconocerlo en todos tus caminos. Entre más conocemos de Dios, más nos enamoramos de Él. Por eso te estoy invitando a que te integres a conocer más del Señor. En la semana tenemos todos los días a las 11 de la mañana oración en familia. Intégrate con nosotros. Y a las 10 de la noche un programa hermoso que se llama En Sintonía con Dios, en donde vas a conocer de la palabra, pero estamos orando por tus problemas, por tus necesidades, y Jesucristo está sanando a personas de COVID-19, está sanando a muchas personas de otras enfermedades y de depresión, de tristeza, de angustia, de muchas cosas. Está librando a su pueblo. Yo te invito a que te integres y sigas creciendo en la palabra de Dios. Y bueno, vamos a orar para que tú tengas el día de hoy ese toque del Señor, para reconocerlo en todos tus caminos. Como dice aquí la palabra de Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Proverbios 3:6.
Vamos a orar. Y yo quiero que le digas ahí, cierra tus ojos, dile ahí al Señor, Señor, permíteme que a partir de hoy yo te reconozca en todo, en cada etapa de mi vida, al igual que mi vida, el de mi cónyuge y el de mis hijos, que todos te reconozcamos en cualquier etapa de nuestras vidas que vivamos, que estamos viviendo, y permítenos, Señor, ver tu gloria, que tú nos bendigas, porque en la medida que te reconozcamos, tú nos vas a bendecir más, tú nos vas a proteger, tú nos vas a sanar, tú nos vas a restaurar, tú nos vas a llenar de tu Espíritu Santo, de tu unción, y queremos reconocerte siempre en todos nuestros caminos. Gracias, Espíritu Santo, porque estás poniendo en nosotros este querer como el hacer, de reconocerte en todo, en cada etapa de nuestras vidas. Lo declaramos, recibimos esta palabra rema en el nombre de Jesús, recibimos esta promesa de bendición y declaramos que toda nuestra casa, yo y mi casa, te vamos a reconocer en todos nuestros caminos y en cada etapa de nuestras vidas, para que tú nos bendigas, Señor, para que tú, Señor, venga algo especial a nuestras vidas, para que tú, Señor, nos permitas vivir rectamente, para que tú, Señor, nos muestres el camino a tomar en el nombre de Jesús, para que podamos ir por ese camino recto, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque nos estás bendiciendo, nos estás dando vida, nos estás fortaleciendo. Y Padre, yo te pido que bendigas a todas las familias que están viendo este programa el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Bendícelos, Señor, tócalos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues qué bendición el poder recibir esta promesa, y que cuando nosotros reconocemos a Dios en todo, Él nos va a guiar, Él nos va a bendecir, Él nos va a proteger, Él nos va a llenar de su presencia. Y bueno, es un privilegio poder decirle a Dios gracias, gracias, porque es todo un honor el buscarte, el servirte, el obedecerte, el darte la gloria, porque el estar contigo es todo, Señor. Y el estar contigo viene una gran bendición en todo lo que hagamos, porque te vamos a conocer a partir de hoy en todos nuestros caminos, en todas las decisiones, en todo lo que hagamos como familia, te vamos a reconocer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues que Dios les bendiga mucho. Hoy es el día de Dios, el día del Señor, un día de familia, un día de buscar a Dios. En Israel, hablando del día de reposo, como dice la Biblia, es un día total de reposo, no se hace nada, no se cocina, no se hace nada. Entonces, yo quiero que usted esté en familia, escuche alabanzas, reciba la palabra de Dios, conviva con la familia, disfrute a la familia y tenga tiempos con Dios y dígale: Señor, te amamos, te alabo, Señor. Hoy es un día de reposo, de descanso, de fortalecerse, de llenarse de la presencia del Señor. Viva el día de reposo. Que Dios bendiga a su familia y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Nos vemos para el día de mañana a las 11 de la mañana en Oración en Familia. Que Dios le bendiga. Hasta luego. Y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones. Y bueno, no se olvide de abrazar a sus